Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Iniciamos nuestras mesas de julio con una importante, un importante programa para todos nosotros. Inicia el verano y por lo tanto también, pues para mayor felicidad y mayor disfrute de este verano, todas las medidas que tomemos en función de evitar por un lado accidentes o por el otro lado enfermedades son necesarias en estos tiempos. Por eso nuestro programa de hoy estará encaminado a tener detalles sobre la situación epidemiológica del país, las medidas higiénicas que debemos tomar, las enfermedades infecciosas que se están manifestando en el mundo y en nuestro país durante estos tiempos, y para ello pues me estarán acompañando hoy importantes autoridades del Ministerio de Salud Pública aquí en nuestro panel. Tengo el placer de darle la bienvenida al doctor Manuel Santín Peña, director nacional de Higiene y Epidemiología, al doctor Armando Garrido Veracierto, director nacional de Salud Ambiental, al doctor Reinaldo Rufín Concepción, director nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial, y a la doctora María Guadalupe Guzmán Tirado, jefa del Departamento de Virología del Instituto Pedro Coury. Quiero aprovechar para darle la bienvenida también en nuestro estudio a otras autoridades del Ministerio de Salud Pública, directores de diversas unidades y también de diversas direcciones del Ministerio, a los compañeros del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, encabezado por su director, el doctor Jorge Pérez, y a las demás autoridades de salud de nuestro país que nos están acompañando. Los invito a que nos acompañen durante los próximos 55 minutos de programa para hablar de este importante tema. Bueno, siempre que se acerca el verano y en medio de esta etapa vacacional se toman medidas en toda la nación con el tema de la higiene y la epidemiología. Hoy queremos pues brindar más detalles, dar más información a todo nuestro pueblo sobre este importante asunto, crear conciencia y ayudar a la educación de todos nuestros ciudadanos en tan importante tema. Me gustaría empezar, doctor Santín, situándonos en qué está pasando con las enfermedades infecciosas en el mundo. ¿Cuál es la situación global que hoy se presenta con las enfermedades infecciosas y qué implica la etapa de verano para este tipo de enfermedades y para la prevalencia de este tipo de enfermedades? Buenas noches, Randy, a ti, a toda la teleaudiencia. Creo que efectivamente, como tú has dicho, estamos abordando un importante tema en un momento que precisamente las características climatológicas, las altas temperaturas y demás, la mayor frecuencia de personas que hacen uso de determinados servicios en ambientes más colectivos, pues implica un riesgo mayor. Creo que sería importante que comenzáramos diciendo el contexto general en que se está moviendo hoy actualmente la situación de los principales brotes de enfermedades en curso en el mundo, brotes y epidemias de todo tipo. ¿Qué está condicionando esto? Y podemos ver, los principales riesgos están asociados, en primer lugar, para llevarlo al contexto nuestro y de la región, a dónde estamos ubicados. El impacto del cambio climático, que es una realidad para todo el mundo, y lo que implica la globalización. Aquí tenemos una lámina que podemos ver particularidades. Hay un intercambio constante con el extranjero, en el caso de nuestro país, particularmente con los países del tercer mundo, como bien se conoce por nuestro pueblo. Se incrementa el comercio, la presencia de viajeros procedentes de áreas de riesgo, el turismo, la colaboración internacional, el arribo de pacientes que vienen a atenderse. Tenemos la presencia de un grupo de vectores que en esta época del año se favorece su proliferación, como se verá aquí en detalle, y por otra parte tenemos nosotros un conjunto de áreas vulnerables y brechas sanitarias con debilidades producto de nuestra infraestructura y nuestro proceso todavía de su desarrollo en diferentes áreas. Hay también aspectos de violación de la legislación sanitaria y bueno, nunca se puede descartar las acciones de bioterrorismo y demás que implican. Ahora, ¿qué implica esto? Y yo quisiera en la siguiente lámina llevar a contexto el reporte de la semana pasada de la OMS de los brotes más activos en este momento. Fíjense, hay puntos ahí y créanme que solamente hemos traído los principales brotes que están en curso hoy en día.
brotes y epidemias. Hay puntos en casi todo el planeta. No, y ahí están algunos, sería imposible reflejarlos todos. Hay varias alertas mundiales al mismo tiempo, relacionadas con chikungunya. Veremos después en un gráfico cómo es la situación de chikungunya a nivel del mundo. Hay mucha expectativa en esta mesa alrededor de qué es el chikungunya. Vamos a abordar las expectativas de la población sobre ello por los diferentes compañeros que acá estamos presentes. Hay diferentes cuadros de epidemias respiratorias parecidas a la influenza pandémica que la población recuerda bien. Ahí trajimos, digamos, el MERS que está azotando en estos momentos varios países de Arabia, y que también hay casos importados en estos momentos, ya reporte la semana pasada en los Estados Unidos. Cólera en un grupo de países, incluido la presencia en la región y nuestro país desde el año 2010 en la región, y el ébola más reciente, que también ha habido mucha divulgación, que es en África. Ahora, de todos esos elementos, por la globalización y por el intercambio constante y la presencia de viajeros nuestros de todas partes, de colaboradores en 66 países, de personas que viajan hacia acá, bueno, implica también que en cualquier momento, aunque no tengamos esa otra enfermedad, la podemos tener. Como el verano también hay una... De hecho, chikungunya entró a partir de casos importados. Exactamente. Y ya en la próxima lámina podemos ver la situación de dengue. La situación de dengue en el mundo, mire, todas esas áreas están en riesgo de dengue. Pero estamos hablando, en el año 2013, la OMS reportó un estimado de hasta 100 millones de casos, 500.000 formas graves, 25.000 fallecidos. En América se ha multiplicado en 50 veces la situación del dengue en los últimos 50 años. En 30 veces, perdón, en los últimos 50 años. Se comporta de forma epidémica todos los años. Y por supuesto, según la ubicación geográfica del país en el continente, en la época de alza de temperatura se incrementa. Es decir, que el sur a principios de año y en nuestra parte norte ahora en estos meses. De alguna manera, pero o lo tiene en esos momentos usted, o puede recibir personas de otros países que lo puedan tener. Pero lo mismo sucede con la malaria. La malaria, el paludismo también conocido, lo podemos ver aquí el gráfico de cuáles son los países que están sujetos a esto. En Cuba nadie habla de malaria, nosotros tenemos el paludismo eliminado desde los años 60, 67 para ser más exacto, pero todos los años diagnosticamos un grupo de casos importados. Cualquier persona que vaya a un país con riesgo se puede exponer, sea colaborador, sea viajero, por cualquier razón, de manera que hay un grupo de acciones que en esa dirección hay que hacer. Y el chikungunya, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, se puede uno percatar que no es una enfermedad nueva en el caso del continente, pero desde 2004 hay brotes masivos en las regiones de Asia, África, con casos importados en Europa en diferentes momentos. Y en la región llegó a partir de diciembre del año anterior. Se ha reportado más de 2 millones de personas infectadas, afecta a un buen número de ellos, ahí está el %, y como decía, a partir del 2013 eso. Y mire qué va a pasar con el aumento del cambio climático en la próxima lámina. Fíjense, eso quiere decir, y estos son los pronósticos de la OMS, y como resultado de lo que ha identificado el panel de cambio climático, todas estas enfermedades se va a incrementar su distribución geográfica. ¿Qué quiere decir? Que va a subir en latitud y va a bajar en el sur también. Es decir, que más zonas, ahora está en el sur de los Estados Unidos, una parte con exposición a un grupo de riesgo de estas enfermedades, podrá llegar hasta Nueva York y así sucesivamente. Y lo mismo va a pasar en el hemisferio sur. Por tanto, se va a incrementar el riesgo de todo tipo de estas entidades. ¿Qué nosotros estamos en esta dirección haciendo en el orden de control y minimizar los riesgos? Bueno, hemos fortalecido todo el dispositivo de control sanitario internacional. Toda persona que viaja tiene que informarse previamente a dónde viaja, cuáles son los riesgos. El mundo ya hoy no es un mundo absolutamente seguro para estas entidades. Por tanto, la persona, además de informarse, cualquiera que sea la razón de su viaje o estancia en el país, tiene que conocer a su vez del riesgo, qué medidas puede tomar para disminuir su riesgo y protegerse mediante su estancia. Y por supuesto,
a nivel de los aeropuertos, y después seguimiento de la atención primaria. Tenemos un grupo de medidas para seguir y vigilar por los días que varíen según el tiempo de riesgo que tenga esa enfermedad, lo que nosotros denominamos el periodo de incubación. Pero muchas veces las personas viajan y nosotros no sabemos que viajaron, porque pueden hacer uso de otro pasaporte, de otra cuestión. Personas que salen con un pasaporte y después usan otro en los viajes y no se conoce a dónde van. Exactamente. Pero la persona, estamos apelando a la responsabilidad también de todos. Porque si la persona no tiene en cuenta que él puede haberse expuesto a un riesgo, a su regreso tiene un riesgo para su salud, pero también puede estar poniendo en riesgo su familia, si es una de las enfermedades que tenemos el vector presente en el país, y también en la comunidad. Y entonces la protección es colectiva en la medida que todos asumamos de cada una de las posiciones lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, en el caso de los colaboradores, tenemos medidas también incrementadas de todas esas misiones para el medio en que ellos hacen su trabajo y viven, y hay toda una preparación antes de salir del país. Eso es algo importante para este tema, que es la cuestión global. Ahora hay expectativas. Bueno, ¿y el cólera? ¿Qué sucede con el cólera? Bueno, podemos ver a continuación lo que sucede en el cólera en el mundo y lo que también nos está afectando a nosotros desde la introducción en el continente. Miren, el cólera, el reporte, para que se vea que no es un problema de Haití, de República Dominicana y los casos de Cuba. Bueno, 527.000 casos, muertes hubo en el mundo en el año 2012. 21 países endémicos alrededor de ellos, con 489.000 casos. Ahora, en la siguiente podemos nosotros puntualizar qué sucede con la realmente causa que lleva eso. En esta época del año se incrementa la enfermedad diarreica aguda. Que a veces no se le presta toda la atención que se debe. Exactamente. Tuvimos un reporte en la semana de más de 12.000 casos. Ahora, ¿qué significa esto? No hemos acostumbrado a la diarrea, y la diarrea sí es prevenible. Hay que hacer acciones con la diarrea. No es un episodio normal. Tiene causa y podemos actuar. No debemos subestimar la diarrea. Las acciones alrededor de la higiene personal y agua y alimentos son importantes. Muchas veces detrás de la diarrea tenemos casos sospechosos y el caso de cólera, que de hecho se han venido presentando. Nosotros hemos ido tomando medidas de control cada vez más efectivas. Se va a hablar aquí, profundizar en el orden higiénico, lo que se hace. La familia sí puede actuar y tomar medidas de protección, sobre todo los grupos de más vulnerabilidad, los adultos mayores, las embarazadas, los niños, los que viven solos, los que tienen alguna discapacidad, los alcohólicos y los deambulantes son personas de más riesgo. Entre la familia, la acción de la enfermera y el médico de la familia y la comunidad, hay muchas cosas que se pueden hacer en ese ambiente para proteger a estas personas. Insistir en las medidas de higiene personales, insistir en el lavado de manos, insistir en el uso precoz de las sales de hidratación oral que están disponibles en nuestra farmacia. Ante una diarrea, precozmente dar la sal de hidratación oral y acudir al médico sin demora. Es importante, sobre todo en estas personas de estos grupos, no subestimemos la diarrea. Con las altas temperaturas del verano es más frecuente la deshidratación. Y si un alcohólico o alguien que cualquiera que no sea alcohólico, pero sencillamente le gusta ahora en su ambiente de disfrutar en el verano, ir y beber, bueno, tiene en cuenta que con las altas temperaturas y si está en cualquier lugar, se puede deshidratar y por tanto no debe subestimar la diarrea. Otros compañeros profundizarán en los elementos higiénicos alrededor de esto, porque efectivamente aquí tenemos nosotros una acción muy importante que hacer. Y en nuestro contexto, esta es una situación que tenemos que atender de manera prioritaria, por lo que implica, y el riesgo consecuente también, de que favorezca la aparición de casos sospechosos y casos de cólera, y algunos se pueda complicar. ¿El sistema de salud está activado completamente para enfrentar este tipo de enfermedades? Está activado en todos los municipios, en todas las áreas de salud, personal. Tenemos unidades especializadas dentro de ellos para atender los casos de diarrea que se han especializado para eso. Medidas para el control cuando se da un caso sospechoso, cuando tenemos un caso de cólera. Nosotros ante cada caso, por sospecha mínima que actuamos, a veces la población se salva. Hay tantos casos, entonces que actuamos ante la mínima sospecha, con energía y por supuesto sumamos la acción de todo el que deba y pueda participar en la solución del problema que creó las causas y condiciones para que se presentara el caso de diarrea y o en este caso sospechoso caso de cólera. Gracias, doctor.
Siempre en los grandes acontecimientos. La CIA está, bueno, tiene todas estas organizaciones con la cubanas. noticia y el análisis oportuno. Por el terror que pudiera conducir a un golpe de Estado. Un genocidio contra el pueblo iraquí. Mesa Redonda, año 15. Bueno, la situación epidemiológica, como se ha explicado, sin dudas es tensa en estos tiempos, por el contexto internacional y también por la propia situación que debe enfrentar el país. Cada una de las provincias toma medidas para esta situación. Yo les propongo ver un reporte que tenemos desde Ciego de Ávila. Las enfermedades transmitidas por vectores se incrementan de forma alarmante en todo el mundo, amenaza ante la cual se mantienen también alerta los cubanos. De ahí que el país cuenta con un programa nacional de vigilancia y lucha antivectorial de cobertura universal, permanente y preventiva. A raíz de mi buen trabajo de educación sanitaria, he ido limpiando o saneando mi circunscripción, donde tengo buenas relaciones. Médicos de familia, consultorio de familia, conmigo que soy el operario, delegado y los moradores me ayudan mucho a mi trabajo, donde van saneando los patios, me mantienen los tanques bajos tapados. Es ahí donde yo puedo tener mi resultado final de ciclo de 22 días. En Ciego de Ávila se aplican medidas higiénico-sanitarias para minimizar el riesgo de infestación, pues la mayoría de los focos detectados se encuentran en viviendas, centros laborales y en depósitos de residuales. En la ciudad de Ciego de Ávila, sobre todo en la zona sur, hay una transmisión que se está reduciendo, pero todavía hay transmisión de la enfermedad de dengue. La población conoce, pero no cambia el accionar. ¿En qué digo que no cambia? No cambia porque no hacen un buen control en su domicilio, en su centro de trabajo, de aquellos lugares o aquellos receptáculos o aquellos elementos que favorecen la crianza y el desarrollo del mosquito. Aunque exista un personal calificado y los recursos para enfrentar la problemática, la solución para estabilizar el panorama epidemiológico requiere del esfuerzo de todos. En Ciego de Ávila, Joanne Mursulí, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, dengue, cólera, chikungunya son nombres que ya se van instalando también en el hablar de los cubanos, aunque el chikungunya se ha convertido en un tema tan difícil de pronunciar que muchos ya le han puesto Carmina a esta enfermedad. Pero realmente es una situación sin dudas que impacta a nivel social. ¿Cómo actuar ante esta situación epidemiológica? Eso quisiera preguntarle al doctor Garrido. ¿Cómo debemos, como ciudadanos, los organismos, la comunidad en su conjunto, actuar ante esta situación epidemiológica compleja que presenta el país y el mundo? Bueno, buenas noches a los presentes y a los amigos televidentes. Usted, al hacer la introducción, el compañero Santín abordaba los flagelos que hoy a nivel internacional, y algunos de ellos tenemos presentes en el país. El verano se caracteriza por un grupo de aspectos, vulnerabilidades y riesgos que debemos enfrentarnos con mucha fuerza. La situación del incremento de las temperaturas, la situación específica de la humedad que se provoca por las lluvias y el incremento de las lluvias en algunas zonas del país, las propias cierres y los problemas y el tema migratorio que se lleva a cabo en el país a punto de partida del cierre del curso escolar y las vacaciones que todos aspiramos y vemos a nuestra familia. En ese cruceteo, para decirlo de alguna manera, en el resto del país, el enfrentamiento a las enfermedades de manera específica, yo voy a hacer alusión a las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades diarreicas agudas, creemos que debe abordarse de diferentes aristas. Uno, por más que las acciones que se repitan a diario, debe haber una responsabilidad ciudadana. El individuo debe abordar el autocuidado de su salud como el de su familia y en su comunidad. El papel del sistema de salud creemos que es importante también en la educación sanitaria. Las organizaciones de masa creemos que también intervienen junto a la acción del equipo básico de salud, los grupos básicos de salud, las acciones que el sistema de salud desarrolla en cada uno de los lugares. Una de las cuestiones que debemos proponernos
es en el enfrentamiento a las enfermedades diarreicas agudas, del síndrome gastrointestinal, está el abordaje de un grupo de aspectos de los riesgos. Hay mensajes que porque se repiten muchas veces no tienen el alcance todavía que hoy necesitamos. En muchas mesas redondas, en muchas acciones de educación sanitaria que realiza nuestro personal de salud y de conjunto con las organizaciones de masa, con las propias acciones que estamos realizando en la educación sanitaria, en la utilización de los medios, se lanzan un grupo de mensajes que todavía es necesario hoy reiterar. El tema del lavado de las manos, que se repite constantemente y que hoy no logramos que se ejecute eficientemente ni el individuo, ni a veces en la familia, ni en un grupo de centros en que no tienen creadas las condiciones para que se realice el mismo lavado de las manos. Y es uno de los elementos fundamentales de transmisión de esa Uno de los elementos fundamentales de transmisión, el consumo de agua clorada. Hemos lanzado el mensaje en muchas oportunidades de la necesidad de hervir el agua, de consumir un agua segura, pero además de hervirla, de utilizar tener una adherencia a la utilización del hipoclorito de sodio que se vende en todas nuestras farmacias, en el resto del país, no solo en las farmacias, sino también en unidades de comercio. La utilización de 3-4 gotas del hipoclorito en lo que dispensamos en nuestra farmacia por litro de agua. Aunque se dice constantemente estos mensajes, no hay un empoderamiento de los mismos. Y si nosotros no aumentamos las medidas desde el punto de vista higiénico y la utilización de un agua segura, es muy difícil enfrentar cada una de estas enfermedades. A veces es muy complejo o muy desgastante, pudiéramos decir, hervir el agua por el tiempo, quizás algunos por el combustible, pero realmente lo que se está garantizando es la salud, la salud personal con esa acción. Coincidimos 100% en ese tema. Creemos que las personas que no puedan hervir el agua no deben dejar nunca de clorarla, y quien puede hervirla y clorarla es lo ideal. Hay personas que hemos identificado que refieren: yo hiervo el agua, pero en el proceso de la manipulación de esa agua se puede contaminar nuevamente. La recomendación de las autoridades de salud es que se hierva y se clore el agua. En el verano incrementan las fiestas, las festividades, los carnavales, las fiestas populares en muchos lugares. Hay un incremento de la manipulación de alimentos. Manipulación de alimentos que, si se hace de manera incorrecta, puede terminar en una enfermedad diarreica aguda transmitida por la propia incorrecta manipulación en ellos. Hay acciones que deben realizarse no solo por la familia, por el individuo, sino también por las entidades administrativas en cada uno de los lugares. Creo que hay un elemento que no debemos pasar por alto y que tiene que ver con el papel de las administraciones y la responsabilidad de ellos en la creación de condiciones para la mejoría de la higiene, que van desde lo que alrededor del agua debe realizarse. Creemos que los que tienen que entregar el agua a la población deben hacerla segura. No en todos los lugares hoy tenemos una situación favorable alrededor de este tema. Se están realizando un grupo importante de inversiones, pero también hay un grupo de indisciplina en algunos lugares que generan que el agua no llegue con la calidad requerida en algunos lugares. Tenemos un número importante de situaciones desfavorables con la recogida de los residuales sólidos en algunas partes del país y de manera especial en algunas ciudades, y sobre todo en la capital. Este tema de los residuales genera creación de vectores, calor, mala manipulación de los alimentos, no lavarse las manos, lleva en un momento determinado a lo que sucede en esta época del año. Creemos que hay capacidad suficiente. Nosotros no debemos observar cómo normalmente suceden los eventos en esta época del año. Creo que hay capacidad para transformarla. Creo que estamos en presencia de un sistema de salud con una fortaleza, con una coherencia, con la utilización de las organizaciones de masa y el programa de medicina familiar. Creemos que tenemos un grupo de condiciones para abordar estos temas. Nuestro ministro nos ha reiterado en múltiples oportunidades la necesidad
de que en los elementos de educación sanitaria seamos más eficientes, que se creen mejores condiciones en los lugares cuando se realicen las acciones de educación en todo momento. En el tema del papel de las entidades administrativas, no solo lo que tiene que ver con los residuales líquidos y con los residuales sólidos, ejemplo, las propias acciones del sistema educacional, el cierre de las escuelas en estos momentos, para el inicio del curso escolar, creemos que deben tomarse todas las medidas para mejorar las condiciones, para que tengan nuestros estudiantes las condiciones necesarias para el lavado de las manos, el número de baños necesario en cada una de ellas y en otros aspectos más de la calidad de vida y del desarrollo de las actividades en cada una de las escuelas. Se está desarrollando un programa de eliminación de focos contaminantes, creo que es algo importante, focos contaminantes que favorecen integralmente la higiene de las aguas, la higiene del suelo, dirigido al mejoramiento de la salud de manera integral. Todo lo que estamos haciendo en el programa de descontaminación de Bahía, un grupo de ministerios, en el tema de evitar la contaminación de las cuencas hidrográficas, en el trabajo de la inocuidad de los alimentos, en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los residuales sólidos, la incineración, muchas otras cosas más. Las próximas 3 semanas son decisivas. Digo próximas 3 semanas decisivas porque en la medida que accionemos integralmente para mejorar la situación desde el punto de vista sanitario, tendremos un agosto, tendremos un septiembre en una mejor situación. Nosotros debemos ver este tema con optimismo y con confianza. La situación internacional y las complejidades nacionales también nos hacen que actuemos con mucha fuerza. El comandante en jefe el 24 de julio en la clausura, el 24 de julio del año 81, en la clausura, en el acto del seminario de supervisores de la campaña en aquel momento, en plena epidemia, hablaba de la necesidad de una exigencia rigurosa, de una disciplina casi militar y de una aplicación metódica de todas las medidas y de sistematicidad. El general de ejército nos ha estado pidiendo en los últimos tiempos también exigencia, disciplina y orden. Creemos que en este aspecto se debe incrementar la exigencia sanitaria por parte de las entidades encargadas de esto, la Inspección Sanitaria Estatal, la Dirección Integral de Supervisión de los Consejos de la Administración Provincial, además de las responsabilidades, y enfatizo en este tema, de las responsabilidades que tienen las administraciones en el cumplimiento de crear las correctas condiciones sanitarias para evitar una proliferación de cualquiera de estas enfermedades que se han estado tocando. No abordo el tema de las enfermedades transmitidas por vectores porque los compañeros que me suceden van a abordar estos temas. Creemos que estamos en un buen momento, la situación del sistema de salud, la organización que tiene y la cooperación de nuestro pueblo, creemos que así lo va a permitir. Gracias, Garrido, por estas precisiones y por supuesto que estaremos hablando del dengue de chikungunya. Acompáñenos entonces, siga con nosotros aquí en la mesa redonda. ABC de las enfermedades gastrointestinales. Desinfección del agua. Lave bien los recipientes. Manténgalos tapados y protegidos de los animales. Hierva el agua durante 3 minutos después del punto de ebullición y desinféctela con hipoclorito de sodio al 1%, con 3 gotas por cada litro. Espere 30 minutos antes de consumirla. Bueno, les propongo ver ahora un reportaje desde Guantánamo, también las acciones que en esa provincia se toman para enfrentar la situación epidemiológica y evitar brotes de estas enfermedades. Transitar por calles limpias contribuye al bienestar de cada guantanamero. Ser responsable con la higiene en su entorno significa salud para todos. En Río Guaso y el reparto obrero, la acción conjunta entre los vecinos y comunales trajo un saldo positivo con la recogida de desechos sólidos domésticos, tarea que contribuye a eliminar la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, y la fiebre chikungunya. San Justo también muestra un panorama acogedor en sus arterias. Aquí no estaban pasando, pero después que pasó el autoparlante, han pasado 2 veces ya. Ha sido bueno. Y llaman a las personas a que boten todo eso porque para eliminar los focos de Aedes aegypti. A la recogida de basura, que saquen todo lo que tengan en los patios, porque esto nos está trayendo muchas dificultades con esta epidemia que estamos pasando, atravesando. Y si la población no coopera con nosotros,
no vamos a eliminar esta epidemia y debemos de eliminarla. Trabajar por la excelencia en la actividad comunal es un reto de este sector en el territorio. Estamos trabajando con 8 carros especializados propios de la actividad comunal, dígase 2 carros ampiroles, 3 tractores, son 5 y 3 carros especializados como promedio debido al CDT que tenemos, es lo que tenemos en la recogida, más 10 o 11 medios del MINAS, que después de terminada la zafra nosotros lo hemos contratado, lo hemos demandado y hoy contamos con 10 o 11 medios diarios para el tema de este saneamiento. Higiene es salud. Apostemos con todo por ella. En Guantánamo, Rebeca Frometa González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, el chikungunya, difícil de pronunciar, pero un término que ahora está, por supuesto, presente en el hablar de los cubanos y en la preocupación de nuestros pobladores. Hace unos días se comunicaba la existencia de los 6 primeros casos en el país y, por supuesto, que este es un tema del que queremos profundizar un poco ahora en la mesa redonda, y me gustaría que la doctora Lupe, especialista en temas de virología, pues nos ilustrara un poco sobre qué es el chikungunya, cómo se transmite, cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene este tipo de enfermedad, cuál es el tratamiento y cuáles son las secuelas, los efectos que tiene una enfermedad como esta. Sí, gracias Randy y buenas noches a la teleaudiencia. Estamos hablando que en diciembre, ya se mencionaba, la Organización Panamericana de la Salud reporta la entrada ya de este virus en la región, específicamente en la isla de San Martín, en el territorio francés. Estamos hablando de diciembre y estamos en junio, prácticamente en 6 meses. Hoy está en más de 20 países, sobre todo del área del Caribe, y se ha extendido y la previsión es que sigue extendiéndose. Esta para la región es una nueva enfermedad, pero realmente no es una enfermedad nueva en el mundo. Chikungunya se reporta desde los años 50, sobre todo en Tanzania y otros países africanos, aunque reporte de los 1700, pero bueno, hablando ya del siglo pasado. La palabra, por cierto, quiero decir, porque varias personas me han preguntado, de chikungunya. Sí, porque decimos de muchas formas. Quiere decir, es del Maconde, y quiere decir aquel que se encorva. Y esto viene porque los dolores son muy intensos y a la persona le cuesta trabajo incorporarse. Y entonces se encorva para pasar el dolor. Ahora en la próxima diapositiva vamos a ver, hay un periodo entre los años 50, 52 que se reporta, 60, 70, que esta entidad se reporta principalmente en África, en países africanos, quizás en la India, etc. Pero realmente la mayor atención sobre chikungunya es a partir del 2004. Y ahí en esa gráfica que se ven en todo lo que es África, Océano Índico, lo que es la India, Sudeste Asiático, que hay tantas flechas, lo que está planteando eso es cómo se ha ido los brotes reportando de un país a otro país en un intervalo tan corto como 2004 a 2008. Y es decir, estamos hablando de en Kenia, en las Islas Comores, en las Islas Reunión, en la India, donde en los años 2005-2006 se reportaron 1.3 millones de casos, o en las Islas Comunes y listas pequeñas con más de 200.000 casos, más del 70% de hospitalizados. Estamos hablando de un fenómeno que impacta a la persona, a la familia, a los sistemas de salud y lógicamente a la economía familiar y del país. Incluso en ese momento hubo un brote en el sur de Italia, un brote de 300 y tantos casos. Y eso habla de la importación del virus a otros lugares. Se mantuvo después de este periodo hasta 2010, 11, 12, más o menos en esta área, con casos importados en la región de las Américas, Canadá, Estados Unidos, México, etc. En este sentido, en diciembre, que es cuando ya se reconoce su entrada en la región, en estos meses, hay un reporte de la OPS del 27 de junio, es decir, prácticamente hace 3 días, de más de 250.000 casos sospechosos de chikungunya, de los cuales 4.721 confirmados. No veamos esa diferencia de cifras como que no son, es que realmente no se hace el diagnóstico a todos los casos porque es imposible
Pero realmente la mayoría de los casos posiblemente sean chikungunya y algunos quizás puedan ser dengue, pero lo que está impactando, veamos, el crecimiento en número de países afectados y en número de pacientes. Lo cierto es que se van uniendo las dos enfermedades, el dengue y el chikungunya, y incidiendo en la región. Y eso impone un reto también para el sector salud, porque a veces es relativamente sencillo identificar qué es uno y qué es otro, pero a veces no es tan sencillo. Estamos hablando de 21 fallecidos y afecta ambos sexos, es lo que se ha visto en la región, todos los grupos de edad, es decir, no respeta, es lo que quiero decir. Y ya se están reportando con más frecuencia países con casos importados, dentro de ellos el nuestro, que como se decía ahorita. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Es una enfermedad viral, es un virus. Se parece en lo que produce al dengue, pero es importante que todos sepamos que son dos virus que tienen similitudes en que son transmitidos por mosquitos, en este caso Aedes aegypti y Aedes albopictus, que es otro vector que también está en el país. Hay una lámina que presenta el ciclo, el virus chikungunya se mantiene también en la naturaleza en un ciclo que es el mosquito infectado, hombre, mosquito, hombre. Es decir, así es el ciclo urbano, igual que para dengue. Es un solo virus, a diferencia de dengue que son 4. Pero hay algo que es importante destacar. Es algo nuevo para la región. La población de la región, incluyendo la población cubana, se va a enfrentar por primera vez a una cosa nueva. No tenemos inmunidad protectora frente a este virus. ¿Qué síntomas puede uno pensar que lo conducen a esa enfermedad? Bien, después de un periodo de incubación que te pica el mosquito, 5 o 7 días, desarrollas el cuadro agudo, fiebre de 5 o 6 días muy elevada, de 39 grados, una fiebre muy elevada, puede tener altas y bajas, pero en general esto es elevada. Los dolores articulares son muy severos, de hecho, por eso el nombre, el encorvamiento de la persona. Puede observarse inflamación, en el dengue no hay inflamación. Esto es un síntoma, un signo que cambia. No es que todo el mundo lo desarrolle, pero hay dolores en las articulaciones de los dedos, afecta a las 2 manos, las muñecas, los tobillos. Es decir, el dolor de la espalda. Se presenta el rash. Ahí por ejemplo, en una de las diapositivas, los niños que presentan rash pueden llevar a lesiones como vesículas también, en este sentido. Ahora, el cuadro es agudo en la mayoría de los casos, pero hay pacientes, y esto también es una diferencia con dengue, que hacen un cuadro subagudo, cuando ya la enfermedad o recidiva, es decir, vuelve otra vez, o dura más de la etapa aguda, más de 10 días, y entonces el paciente sigue con los dolores articulares, los pacientes se ven deprimidos, con fatiga, pero sobre todo predominan los dolores articulares, los edemas, las manos muy edematosas. Es decir, lleva a la incapacidad a este paciente, e incluso hay pacientes que ya realmente pasan al chikungunya crónico, cuando ya la enfermedad recidiva después de 3 meses de la etapa aguda. Se han reportado pacientes hasta 2 años con cuadros de recidivas por chikungunya. Y esa artritis sigue de artritis, presentándose, ¿no? De incapacidad, de rigidez, calcificaciones. Es decir, es un cuadro que realmente te lleva a una incapacidad al paciente. Yo quería anotar algunos datos. Hay reportes de África que entre un 12 y un 18% los pacientes desarrollan cuadros persistentes hasta 3 años. En la India, un 49% de pacientes que hasta 10 meses estuvo con sintomatología. En la Isla Reunión, del 80%. Es decir, que no es infrecuente, evidentemente, esta chikungunya crónico, por llamarlo de alguna forma. Ahora, hay cuadros graves en la etapa aguda. Y esto es importante porque los graves se asocian, sobre todo a las personas mayores, a las personas con una enfermedad de base, un diabético, una persona con una enfermedad pulmonar, lógicamente, es más propenso a agravar. Pero los niños, los menores de 1 año y los neonatos, importante chikungunya, el mosquito no respeta. No respeta, claro. Pica a cualquiera y si el mosquito está infectado, transmite el virus. En los neonatos eso es Los fatal. neonatos se ve que la mortalidad es muy elevada,
la encefalopatía muy frecuente y si logran pasar el cuadro, las secuelas son de por vida y muy serias. Es un fenómeno que realmente hay que tener cuidado porque no es el cuadro agudo que, bueno, es incapacitante, pero después ya olvida. No, hay cuadros subagudos y crónicos que llevan a la incapacidad de la persona. Me quedan apenas un par de minutos, Lupe, pero me gustaría no dejar fuera al dengue, que aunque ya es una enfermedad más conocida por nuestros televidentes, sigue presentándose en el país. ¿Están todos los 4 tipos del virus en el país circulando en este momento? ¿Qué situación tenemos? Tenemos circulación de dengue, se reportó el año pasado un número de casos. Este año tenemos, ahorita se va a hablar por el otro panelista, sí tenemos los virus circulando en el país. Eso impone un riesgo, un gran riesgo, a todos los países que lo tienen y el nuestro también. Dengue, a diferencia de chikungunya, son 4 virus. Cada uno, una persona se puede infectar 4 veces con dengue, con los 4 virus. Y si la primera infección con un virus, por ejemplo un niño que se infecte ahora, quizás ni se entere el niño que está con una infección por dengue, una infección secundaria, ya la situación es diferente. Y esos son los casos graves que puede llegar a la hemorragia, al choque y a la muerte. Recordar el año 81, la epidemia cubana, donde hubo 158 fallecidos y más de 10.000 y tantos casos graves de todo el país y 117.000 hospitalizados. Y fue así por dengue secundario. La única opción que nosotros tenemos hoy para enfrentar ambas entidades, fíjense que hay similitudes y diferencias, pero ambas entidades son virales transmitidas por Aedes aegypti principalmente. Y tenemos que accionar sobre Aedes aegypti, sobre la Aedes y su paso anterior, que son los criaderos. Es el criadero el que permite que tengamos Aedes aegypti. Un movimiento de personal que trae los virus, se establece la circulación. Ese es podríamos decir, el mensaje fundamental. El mensaje fundamental. El tema no está en enfrentar la enfermedad, sino en evitarla, en enfrentar entonces los criaderos y en enfrentar la proliferación de mosquitos. Y el peligro lo tenemos. Y chikungunya realmente entró a la región y tenemos ese gran peligro. Gracias, doctor. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión. Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, me gustaría tener precisiones sobre lo que está pasando con ambas enfermedades. Ya tenemos elementos clínicos, tenemos elementos que nos permiten ubicar, bueno, cuándo puede darse una u otra enfermedad, pero me gustaría hacer una valoración, doctor Rufín, de en qué situación estamos, cómo se está manifestando las dos enfermedades ahora en este minuto en el país, cómo está la presencia de vectores en la nación, cómo estamos enfrentando esa situación epidemiológica, cuáles son las debilidades y las fortalezas con que contamos. Bueno, gracias, Randy. Buenas noches para ti y para los amigos televidentes. Indudablemente este escenario internacional y particularmente la región, como se ha explicado, Cuba no escapa a esta realidad en el contexto en que nos desenvolvemos. El país desarrolla un grupo de estrategias para tratar de evitar la introducción de estas enfermedades que se han explicado y un grupo de estrategias internas para yugular transmisiones locales que se puedan originar. Tenemos en primer lugar un programa de control de vectores fundamentalmente dirigido a la atención del control del mosquito, un programa que tiene una cobertura universal en el país, o sea que abarca el 100% de las viviendas y locales del país, que tiene acciones permanentes durante todo el año, con un enfoque preventivo y que apuesta fundamentalmente por la participación de la familia y la comunidad y el resto de los sectores de la sociedad cubana. Es un programa que se fortalece a diario a pesar de un grupo de vulnerabilidades que todavía tenemos y un grupo de acciones que se ejecutan consecuentemente con estas brechas que aún identificamos. Y por otro lado, un sólido sistema de vigilancia para evaluar la introducción de estas enfermedades al interior del país.
Con estos dos elementos, y el país ha enfrentado brotes de dengue en varios territorios, fundamentalmente en los municipios cabeceras de todas las provincias del país y en la capital, fundamentalmente con mayor afectación en las provincias de Cienfuegos, Guantánamo, Santiago de Cuba, Camagüey, Villa Clara y la capital, que es donde mayor número de casos estamos enfrentando de manera general, con un número importante de casos y la presencia, como mencionaba la doctora Guadalupe, de signos de alarma y formas graves de la enfermedad en los últimos días. Esto con relación al dengue. Y bueno, la evaluación, ¿qué nos está sucediendo con la evaluación del chikungunya en el país? El último reporte, como tú mencionabas, aportaba 6 casos, todos introducidos por la evaluación. En estos momentos hemos evaluado 50 pacientes sospechosos con esta característica, que son viajeros internacionales en el 100%, y se han diagnosticado 11 casos ya en este momento. Ya no son 6, sino 11 los diagnosticados. 11 casos diagnosticados. ¿Todos son importados? Todos son importados, fundamentalmente de Haití, República Dominicana, pero pueden llegar de cualquier área, como se ha explicado. El riesgo es alto porque estas enfermedades pueden entrar al interior del país a pesar del fuerte sistema de vigilancia que tenemos, porque tenemos un altísimo riesgo. Como se ha mencionado, tenemos la presencia del mosquito capaz de transmitir la enfermedad. Tenemos el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que ambos están en condiciones de transmitir el dengue y el chikungunya. O sea, tenemos que seguir apostando porque el principal elemento para controlar estas enfermedades en el interior del país es eliminar el vector o reducirlo a niveles que no pueda transmitir la enfermedad, porque indudablemente pueden aparecer las formas clínicas de la enfermedad asintomática o en periodo de incubación. ¿Cuál es la situación de la focalidad de la Aedes aegypti en este momento en el país? Bueno, en lo que va de año la situación es la más compleja en los últimos 17 años. Con la presencia del vector de la Aedes aegypti en todas las provincias del país, solamente tenemos 16 municipios en el país que son negativos. El resto son positivos a la Aedes aegypti en lo que va de año. Estamos hablando de más de 100 municipios, más de 150 municipios del país. Más de 140 municipios positivos en el país. Con un reporte de más de 55.000 focos de Aedes aegypti, fundamentalmente en el último corte de evaluativo que hemos hecho, está predominando en los criaderos artificiales y en un 61% en los depósitos para almacenar agua. Entiéndase lo que la población tiene para almacenar el agua de consumo diario, o en aquellos que se generan como criaderos artificiales en el interior de la vivienda. Si bien es cierto que este mosquito no es autóctono del país, se ha adaptado perfectamente a las condiciones del territorio nacional y se ha denominado como una especie doméstica porque vive y se relaciona directamente con la actividad humana. Todo lo que genera el hombre en función de elementos que tengan agua, este mosquito lo aprovecha y lo convierte en criaderos de agua. Por tanto, el principal elemento es la eliminación de todos los elementos que puedan tener agua en relación a los elementos donde se desarrolla el hombre. Esto tiene mucho que ver con lo que decía el doctor Garrido, no solo la acción institucional, podemos decir, del Ministerio de Salud Pública, sino la acción individual de cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. Exactamente. Bueno, y la otra especie es el Aedes albopictus, que es una especie de la Aedes aegypti, que tiene un comportamiento y un hábitat muy similar a la Aedes aegypti, pero que tiene un ambiente más afuera de la vivienda, más peridomiciliario. Y por tanto todos los elementos de saneamiento que se puedan hacer es la principal medida para eliminar ambos tipos de mosquitos, teniendo en consideración cuáles son los principales elementos de cría del Aedes aegypti. Bueno, una cifra de Aedes albopictus alta en el país hoy, más de 30.000 focos de Aedes albopictus, en el país. Esto hace que la situación sea muy compleja con este escenario, este contexto regional y la presencia en un número importante de ambas especies de Aedes en el territorio hacen que la situación se torne mucho más compleja. Bueno, hay un grupo de elementos que han condicionado este incremento de la transmisión y obviamente incremento de la focalidad.
Hay un grupo de factores que se han denominado macrofactores y están todos los relacionados con el tema ambiente. El doctor Santillo mencionaba en su intervención un incremento de las temperaturas que obviamente hace que se facilite la proliferación del vector, en un incremento de más de 1 grado Celsius de temperatura sobre la media en el último tiempo, cambio en los regímenes de lluvia que también favorece y desplaza los momentos en que se prolifera el mosquito, y bueno, el deterioro de las condiciones higiénico-ambientales que también hacen la aparición del mosquito. Y otro grupo llamado microfactores relacionados con los elementos de la actividad humana que también facilitan la proliferación del vector. Yo creo que hay varios elementos en estos temas relacionados con los microfactores. La calidad del trabajo técnico de nuestro equipo de inspección y de evaluación de la campaña, que es un elemento que se está enfrentando. Hay un combate enérgico contra esto, sobre los elementos de la calidad del trabajo de la campaña. Los trabajadores que cometen fraude por indisciplina no se maneja con el rigor necesario por las cadenas de dirección y se va haciendo una evaluación profunda de esto a nivel del país. La integración del resto de los organismos y de los sectores en la eliminación del mosquito y una educación sanitaria que ha limitado la participación activa y responsable de la comunidad en los problemas sanitarios. Hay una estrategia central, una estrategia dirigida a disminuir todos los riesgos y evaluar de manera general todo lo que está sucediendo en el país. Hay un grupo de acciones, fundamentalmente la venta de productos biológicos al alcance de la población, es un producto cubano de producción nacional para la aplicación en los depósitos. ¿Está en la farmacia? Está a la venta en la farmacia, en todas las farmacias del país. Lo fundamental en este tema, si somos los capaces de producir el incremento de la focalidad, tenemos la responsabilidad de disminuir esto. Primero, pues, el accionar de nuestro programa, que se va fortaleciendo, como le explicaba, con un grupo de tecnología. Estamos evaluando la introducción de tecnologías nuevas en el país, mosquitos transgénicos, estamos evaluando la introducción de nuevos plaguicidas para la evaluación de esto, y acciones de saneamiento intensivo bien organizadas, fundamentalmente al interior de la vivienda, y el fortalecimiento de la inspección sanitaria estatal. Yo, por último, Randy, solamente puntualizar, en el enfrentamiento necesitamos que la población participe en 3 direcciones fundamentales. Bueno, la alerta ante la fiebre inespecífica, que es tan importante que a la primera fiebre todo el mundo acuda a las instituciones de salud. Eliminar los posibles criaderos de depósitos de Aedes aegypti en los depósitos de agua, en los que están en uso, dándole vuelta o aplicando, tapándolo correctamente, y los que están en desuso, los artificiales destruibles, con una eliminación inmediata. Y por último, colaborar y exigir la inspección de la vivienda y el tratamiento de ulticida en la fumigación. Que son los principales elementos que nosotros necesitamos de la participación del individuo, la familia y la comunidad en la solución de este complejísimo problema sanitario que está enfrentando el país. Sin duda es una alerta para toda nuestra sociedad. Estamos en momentos que son propicios para que proliferen estas enfermedades infecciosas, enfermedades que pueden llegar incluso a provocar la muerte de ciudadanos cubanos, y por lo tanto, en un contexto internacional que es favorable a que esas enfermedades se diseminen, tenemos que tomar todas las medidas de control interno, pero también todas las medidas para evitar que esas enfermedades aparezcan. Enfrentar la proliferación de la Aedes aegypti y otros tipos de vectores que propician estas enfermedades, sanear nuestras aguas, atender toda la situación epidemiológica en cada uno de los territorios y en cada una de las comunidades, es algo fundamental en estos meses. Julio, agosto, septiembre, con sus altas temperaturas, pueden ser propicias para que se multipliquen estas enfermedades. Todo queda de parte nuestra, de cada individuo, de cada comunidad, de cada una de las entidades que también tienen responsabilidades en este aspecto. Yo quiero agradecerle mucho a las autoridades del Ministerio de Salud Pública por su determinación de aprovechar nuestro espacio para educar, para informar a nuestra población sobre estos temas, y por supuesto a ustedes espero que les haya sido provechoso y que les haya servido también para entender más cómo tenemos que enfrentar esta situación para evitar
pues la posible afectación de la salud de muchos ciudadanos. Así que espero les haya servido este espacio de la mesa redonda. Le agradezco a los panelistas, le agradezco a los invitados que han estado con nosotros aquí en el estudio, y no será la última vez. Este es un tema que recurrentemente tendremos que, por supuesto, traer aquí a nuestro espacio. Les agradezco muchísimo su compañía y nos despedimos con nuestras imágenes del día. Fútbol, que sigue siendo el tema, la noticia del momento en todo el mundo. Argentina ganó hoy y es otra de las naciones latinoamericanas, la cuarta, que estará ya en la próxima fase de la Copa del Mundo. Imágenes del día. Buenas noches. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Se reúnen desde mañana comisiones permanentes del Parlamento.